El espacio estaba en silencio. Entonces un único buque de guerra rompió ese silencio. El general Voss estaba sentado en su silla de mando, con las manos temblorosas. Su tripulación lo observaba con los ojos muy abiertos. Nadie había visto jamás a su general con aspecto asustado. Se aferró al reposabrazos y gritó una sola palabra. ¡Retiro! La nave se alejó del pequeño planeta azul que tenía detrás. Los motores rugieron. La flota la siguió sin dudarlo. En la pantalla, la Tierra se fue haciendo cada vez más pequeña, hasta desaparecer en la oscuridad. Hace 3 horas, el general Voss había venido a reírse de la humanidad. Ahora no podía dejar de temblar. Volvamos atrás. 48 horas antes, todo era muy diferente. El general Voss era el orgulloso comandante de la flota del dominio Kethrani. Su pueblo había explorado cientos de sistemas estelares. Habían visto surgir y desaparecer a muchas especies, y cuando encontraron la Tierra, no quedaron impresionados. La tecnología humana era antigua. Sus naves eran lentas. Sus armas eran débiles en comparación con los cañones de plasma Kethrani. Para Voss, los humanos parecían niños jugando con palos, así que cuando el dominio lo envió a la Tierra para una visita de buena voluntad, Voss lo vio de otra manera. Una oportunidad para recordarles a los humanos cuál era su lugar en la galaxia. Su nave aterrizó en una academia militar humana. Filas de soldados lo esperaban afuera para darle la bienvenida. Voss salió con su reluciente armadura, con la barbilla en alto y los ojos llenos de orgullo. «Así que esto es lo mejor de la humanidad», dijo, mirando a su alrededor. Esperaba más. La comandante de la academia, una mujer alta llamada Coronel Reyes, solo sonrió. «Bienvenida, general. Sígame, por favor». Voss recorría los pasillos de la academia, haciendo bromas sobre todo lo que veía. Se reía del equipo de entrenamiento, se reía de los uniformes, incluso se reía de la comida de la cafetería. «¿De verdad así es como se preparan para la guerra?», le preguntó a un joven cadete. «¿Con palos y cajas de metal? Mi gente tenía mejores juguetes cuando eran niños». El cadete no respondió. Simplemente se quedó de pie, erguido, con la mirada al frente y el rostro sereno. Voss frunció el ceño. Esperaba enfado, esperaba humillación, pero no obtuvo nada. Todos los humanos a los que insultó permanecieron allí, silenciosos e impasibles, como si sus palabras no significaran nada. Esto le molestaba más de lo que quería admitir. «¿Por qué no reaccionan?», le preguntó al coronel Reyes. «¿Reaccionar a qué, general?», preguntó ella simplemente. Voss decidió ir más allá. Quería verlos quebrarse. Quería ver miedo, ira o vergüenza. Algo. Lo que fuera. «Muéstrame un entrenamiento de verdad», exigió. «No esto, un espectáculo para invitados. Muéstrame lo que hacen realmente tus soldados». La coronel Reyes hizo una pausa. Por primera vez su rostro sereno cambió, aunque solo fuera por un segundo. Fue un cambio sutil, pero Voss lo notó. «Eso no es algo que normalmente mostremos a personas ajenas a la comunidad», dijo con cautela. «Insisto», dijo Voss sonriendo, «a menos que tengas algo que ocultar». La coronel lo miró fijamente durante un largo rato. Luego asintió. «Sígueme». Lo condujo por un largo pasillo adentrándose en la academia. Las paredes eran lisas, sin adornos, sin banderas, solo metal frío y escalones silenciosos. Llegaron a una gran puerta de acero. El coronel Reyes tecleó un código y ésta se abrió lentamente. En el interior, un grupo de cadetes se entrenaba. Pero aquello no se parecía a nada que Voss hubiera visto antes. Ni luces, ni música. Solo soldados moviéndose en completo silencio, trabajando juntos como una sola máquina. Voss observaba, aún sonriendo, aún seguro de que aquello no tenía nada de especial. Entonces, un soldado pronunció una sola palabra a su equipo. Fue breve, cortante, y el traductor de Voss emitió un zumbido extraño en su oído, incapaz de encontrar una palabra equivalente. «¿Qué dijo?», preguntó Voss. La coronel Reyes no respondió de inmediato.
Se limitó a observar a sus soldados con el rostro inexpresivo. Alrededor de Voss, los demás oficiales humanos presentes en la sala guardaron silencio. Sus expresiones cambiaron. Fue sutil, pero Voss lo notó. Un tensado de mandíbula, un cambio en la mirada. Esa sola palabra había transformado por completo la habitación. Voss volvió la vista hacia los soldados que estaban en entrenamiento. Seguían avanzando, tranquilos y concentrados, como si nada hubiera pasado. Pero el general Voss sintió un frío intenso en el pecho. Había venido a la tierra esperando encontrar una especie débil y primitiva. Aún no lo sabía, pero acababa de pedir ver lo único que los humanos nunca mostraban a los forasteros. Y en algún lugar muy profundo de su interior una parte de él ya lo sabía. No le iba a gustar la respuesta. La puerta de acero se cerró tras ellos con un fuerte clic. El general Voss permaneció inmóvil, recorriendo con la mirada a cada soldado. Esta sala se sentía diferente al resto de la academia. El ambiente era más denso. Incluso la luz parecía más tenue, como si la habitación misma guardara un secreto. Esa palabra, repitió Voss, intentando sonar tranquilo. ¿Qué dijo tu soldado? El coronel Reyes finalmente se dirigió a él. Es una palabra antigua, general. Proviene de una lengua anterior al inglés. No la traducimos para quienes no son de allí. El dispositivo traductor de Voss zumbaba débilmente en su oído, buscando aún algún significado sin encontrar nada. Eso no le gustó. Kant, en su planeta natal, cada palabra tenía una traducción clara. Cada sonido tenía un significado que las máquinas podían captar. Pero esta palabra se les escapó, como si perteneciera a algo que las máquinas jamás debieron entender. Voss decidió cambiar de estrategia. Si las palabras le incomodaban, preguntaría sobre otra cosa. Háblame de tus métodos de entrenamiento, dijo, intentando sonar aburrido de nuevo. Supongo que los copias de especies más antiguas y avanzadas. El coronel Reyes casi sonrió. No, general, nosotros mismos desarrollamos estos métodos, a lo largo de muchísimo tiempo. Ella lo condujo más adentro de la habitación, hacia una pared cubierta de fotografías antiguas. Imágenes en blanco y negro. Soldados de antaño, de pie en ciudades destruidas. Barcos hundiéndose en océanos oscuros. Campos cubiertos de nieve y sangre. ¿Qué es esto?, preguntó Voss mirando fijamente las imágenes. Historia, dijo Reyes simplemente. Nuestra historia. Voss estudió las fotografías. Vio a personas con uniformes desgarrados de pie en un clima gélido y prácticamente sin provisiones. Las vio luchando en desiertos bajo un sol abrasador, con armas que parecían ridículamente débiles. Esto parece sufrimiento, dijo Voss casi compadeciéndolos. Vuestra especie ha afrontado muchos desastres. Sí, dijo Reyes, muchos. Y sin embargo sobreviviste, dijo Voss lentamente, más para sí mismo que para ella. Siempre, respondió ella. Voss sintió una extraña inquietud crecer en su interior. Su propia especie jamás había experimentado algo así. El dominio Kethrani había crecido en paz, protegido por sólidas defensas y tecnología avanzada. Nunca habían sufrido de verdad. Nunca lo habían necesitado. Para Voss el sufrimiento significaba debilidad. Pero la forma en que estas personas hablaban de su pasado era diferente. No había vergüenza en la voz de Reyes, ni miedo, solo una serena firmeza, como si estuviera describiendo un simple hecho de la vida. Intentó sacudirse la extraña sensación y volvió a mirar a los soldados que estaban entrenando. Muéstrame algo impresionante entonces, dijo Voss recuperando su antigua arrogancia. Algo que demuestre que este entrenamiento no es solo teatro. El coronel Reyes asintió a un oficial cercano, quien pulsó un botón en la pared. Una gran pantalla se iluminó, mostrando una cámara de simulación al otro lado de la academia. Dentro, un nuevo equipo de cadetes se preparaba para algo. Esta es una simulación del peor escenario posible, explicó Reyes. La usamos para preparar a los soldados para situaciones sin una solución clara, sin una forma fácil de ganar. Comenzó la simulación.
La pantalla mostraba condiciones imposibles, oscuridad total, fallo de comunicación y múltiples amenazas atacando simultáneamente desde diferentes direcciones. Incluso Voss, que observaba desde un lugar seguro, sintió un escalofrío. Esperaba pánico. Esperaba que los cadetes se paralizaran, que fracasaran, que se derrumbaran bajo presión. En cambio, se adaptaron. Encontraron soluciones extrañas e impredecibles. Trabajaron juntos en silencio, usando señales que Voss no podía comprender. No siguieron ningún patrón que su mente reconociera. Parecía caótico, pero de alguna manera, increíblemente, funcionó. El entrenamiento Kethrani de Voss le había hecho creer que aquello era imposible. Los soldados Kethrani seguían formaciones estrictas y perfectas. Confiaban en tecnología superior, no en la improvisación. Este método humano parecía desordenado, salvaje, casi primitivo. Y sin embargo, en la pantalla, el escenario imposible terminó en éxito. Voss se obligó a mantener la calma, ocultando la inquietud que crecía en su pecho. Impresionante, dijo secamente, negándose a mostrar verdadera sorpresa. Pero la adaptabilidad por sí sola no gana guerras. La coronel Reyes se giró para mirarlo de frente con la mirada serena pero penetrante. «Tiene usted razón, general», dijo ella. «No es así». Antes de que Voss pudiera responder, una fuerte alarma resonó repentinamente en toda la academia. Todos los presentes reaccionaron al instante. No con pánico, no con confusión, con disciplina absoluta y silenciosa. Los soldados tomaron posiciones. Los oficiales hablaban rápidamente por los dispositivos de comunicación. La expresión del coronel Reyes se endureció. Todo rastro de conversación tranquila había desaparecido. Voss miró a su alrededor, de repente inseguro de sí mismo. ¿Qué está pasando? ¿Esto es un simulacro? Nadie le respondió. Las luces de la habitación se atenuaron aún más, adquiriendo un tono rojo intenso. Y el general Voss, por primera vez desde su llegada a la Tierra, sintió algo que no esperaba sentir. Miedo. Una luz roja inundó la habitación. La alarma seguía sonando aguda y constante como un latido que no se detiene. El general Voss se quedó inmóvil un instante, observando el caos a su alrededor. Pero en realidad no era caos. Solo lo parecía a sus ojos. Todos los presentes se movían con un propósito. Nadie gritaba. Nadie corría sin motivo. Era como observar una máquina con 1000 piezas, todas funcionando a la perfección. «Coronel Reyes», exclamó Voss con la voz más cortante de lo que pretendía. «Dígame qué está pasando. Ahora mismo». Reyes ya estaba hablando por un pequeño dispositivo en su muñeca. Alzó una mano hacia Voss, una señal silenciosa para que esperara. Él no estaba acostumbrado a que le dijeran que esperara, pero algo en su rostro le impidió seguir discutiendo. Un joven oficial se acercó corriendo. «Señora, contacto desconocido se aproxima desde el sector norte. Rápido, no es de los nuestros». «¿Números?», preguntó Reyes, tranquilo como una piedra. «No está claro. Los sensores tienen dificultades para fijar la posición». El traductor de Voss captó cada palabra a la perfección esta vez, y eso lo empeoró todo. Una amenaza desconocida. Cifras poco claras. Esto no era un simulacro. Miró hacia los soldados que se entrenaban, esperando ver miedo, esperando ver vacilación. En cambio, los vio moverse hacia nuevas posiciones con las armas listas y los rostros concentrados. Un joven cadete, uno de los mismos soldados a los que Voss había ridiculizado antes por usar palos y cajas de metal, ahora se movía con precisión milimétrica, cubriendo una puerta sin que nadie se lo ordenara. «Debería regresar a su nave, general», dijo Reyes mirándolo finalmente. «Esta no es su pelea». El orgullo se encendió en el pecho de Voss. «Soy un general Kethrani, no huyo del peligro». Reyes lo observó un momento y luego asintió una vez. «Entonces quédate cerca. Y quédate en silencio». Recorrieron juntos los pasillos de la academia, con soldados posicionándose en cada esquina. Voss notó algo extraño.
No había un líder dando órdenes a gritos. En cambio, pequeños equipos trabajaban de forma independiente, adaptándose cada uno según lo que veían, y reaccionando al instante a cambios que ningún mando central podría haber previsto con la suficiente rapidez. En su planeta natal, las fuerzas Ketrani se regían por formaciones estrictas, controladas por un mando central. Cada soldado esperaba órdenes antes de actuar. En teoría, era eficiente. Pero aquí, en este pasillo iluminado con luz roja, Vos empezó a comprender algo inquietante. Estos humanos no necesitaban esperar órdenes. Habían entrenado tanto tiempo y tan duro que el instinto por sí solo era suficiente. Un fuerte estruendo resonó desde fuera del edificio. Toda la estructura tembló ligeramente. En algún lugar, los cristales se hicieron añicos. «Contacto confirmado», dijo una voz a través de los comunicadores. «Violación del perímetro, lado oeste». Reyes se movió sin dudarlo, guiando a su equipo hacia el sonido. Vos la siguió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, una sensación que no había experimentado en años. Llegaron a una gran ventana con vistas al campo exterior de la academia. Afuera, una figura enorme se movía en la oscuridad, sus detalles borrosos envueltos en sombras, pero su tamaño por sí solo era aterrador. La mente de Vos trabajaba a toda velocidad, intentando identificar la amenaza, pero no coincidía con nada en su base de datos. «¿Qué es eso?», susurró. «Aún no lo sabemos», respondió Reyes con sencillez. «Por eso entrenamos para lo desconocido». Los soldados que estaban abajo se pusieron en formación, pero no era nada de lo que Vos esperaba. Se dispersaron de forma impredecible, aprovechando la cobertura natural y ajustando sus posiciones constantemente. Sin un patrón definido. Sin una estrategia obvia que el enemigo pudiera predecir o contrarrestar. Y sin embargo funcionó. La criatura que estaba afuera vaciló, aparentemente confundida por la falta de un objetivo claro. Entonces, un soldado dio una señal seca y contundente, y todo el equipo se movió al instante, lanzando un ataque coordinado desde múltiples ángulos a la vez. La criatura dejó escapar un sonido horrible y se retiró a la oscuridad, desapareciendo tan rápido como había llegado. Volvió el silencio. La alarma se detuvo. Durante un largo instante nadie se movió. Luego, poco a poco, los soldados se relajaron, se miraron entre sí y hablaron en voz baja y tranquila, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Vos se quedó allí, atónito, intentando asimilar lo que acababa de presenciar. Sus oficiales de la flota, que lo observaban desde la órbita a través de la transmisión de su cámara personal, guardaban silencio al otro lado del comunicador. Incluso ellos, guerreros Ketrani entrenados, se quedaron sin palabras. Un joven cadete pasó junto a Vos, revisando su arma con calma, con la respiración tranquila a pesar de lo que acababa de suceder. «Eso fue impresionante», dijo Vos, intentando aún sonar impasible. «Pero sin duda fue un suceso inusual. No es algo común». El cadete hizo una pausa, mirándolo con una expresión extraña, casi compasiva. «Ese fue un incidente menor, señor», dijo con naturalidad. «Debería ver lo que hacemos cuando la cosa se pone seria». Se marchó, dejando a Vos solo en el pasillo, con la confianza completamente destrozada. Por primera vez, el general Vos empezó a comprender por qué ninguna otra especie de la galaxia había intentado conquistar la Tierra 2 veces. El pasillo estaba ahora en silencio, pero la mente del general Vos no. Se quedó allí un buen rato mirando fijamente el lugar donde el joven cadete había desaparecido. Las palabras se repetían una y otra vez en su cabeza. «Eso fue algo pequeño, señor. Debería ver lo que hacemos cuando la cosa se pone seria. Pequeño». Esta criatura, esta cosa que había hecho callar incluso a los oficiales de su propia flota, fue llamada pequeña por un soldado que apenas parecía tener edad para comandar un solo barco. La coronel Reyes se acercó a él, con el uniforme aún algo desordenado por el caos. Su rostro había recuperado su habitual serenidad. «¿Tiene preguntas, general?», dijo ella.
En realidad no era una pregunta. Muchos, admitió Voss en voz baja. Estaba demasiado conmocionado para seguir ocultándolo. Lo condujo a una habitación tranquila cerca del centro de la academia. Allí había una mesa y 2 sillas. Ella se sentó e hizo un gesto para que él hiciera lo mismo. Por una vez, Voss no protestó. Antes me preguntaste por qué mis soldados no reaccionaron a tus palabras, comenzó. ¿Por qué guardaron silencio cuando te burlaste de ellos? Sí, dijo Voss. Porque sus palabras no significaron nada para ellos, general. No porque sean débiles, sino porque ya han sobrevivido a cosas peores que las palabras. Voss frunció el ceño. Vi tu historia, guerras, desastres, sufrimiento. Supuse que, diste por sentado que el sufrimiento debilita a una especie, interrumpió Reyes con suavidad. En tu mundo tal vez sea cierto. Tu gente creció protegida, segura y cómoda. Nunca tuviste que poner a prueba tus límites. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Nosotros no tuvimos tanta suerte. La humanidad ha librado guerras entre sí. Hemos sobrevivido a enfermedades que mataron a millones. Hemos afrontado desastres que deberían habernos aniquilado por completo. Y en cada ocasión, algo dentro de nosotros se negó a detenerse. Voss pensó en las fotografías de la pared, los soldados en la nieve, las ciudades en ruinas. Lo había visto como una tragedia. Ahora empezaba a comprenderlo de otra manera. No entrenamos para luchar contra usted, general, continuó Reyes. No entrenamos para luchar contra nadie en particular. Entrenamos porque ya sabemos lo que se siente al perderlo todo, y decidimos hace mucho tiempo que eso jamás volvería a suceder. Voss permaneció sentado en silencio, su orgullo desmoronándose lentamente bajo el peso de sus palabras. Esa criatura de afuera, dijo finalmente. Sus soldados la controlaron con tanta facilidad, como si fuera algo rutinario. Es algo rutinario, dijo Reyes con sencillez. La Tierra no es un planeta tan silencioso como parece desde la órbita, general. Nos enfrentamos a situaciones así con más frecuencia de lo que usted cree. Simplemente no lo anunciamos. ¿Por qué no?, preguntó Voss. Reyes lo miró fijamente con la mirada serena. Porque lo último que necesita esta galaxia es que todas las especies descubran de qué es capaz la humanidad. Las palabras hirieron a Voss con más fuerza que cualquier arma. De repente comprendió la serenidad de los rostros, la disciplina silenciosa, la ausencia de miedo en cada soldado al que había ridiculizado desde su llegada. No era ignorancia, no era debilidad. Era la tranquila confianza de una especie que ya había afrontado sus peores pesadillas y había vencido. Su mente repasó rápidamente los registros de su propio imperio en la Tierra. Todos los informes habían calificado a los humanos de primitivos, subdesarrollados y sin representar una amenaza significativa. Sus superiores se habían burlado de la idea de que la humanidad pudiera convertirse alguna vez en una verdadera potencia en la galaxia. Ahora, sentado en aquella habitación silenciosa, Voss se dio cuenta de lo peligrosamente equivocados que habían estado todos. He venido aquí para recordarle a tu especie cuál es su lugar, dijo Voss en voz baja, casi para sí mismo. ¿Y qué ha aprendido usted, general?, preguntó Reyes. Voss se puso de pie lentamente, su orgullo anterior completamente desaparecido, reemplazado por algo más parecido al respeto y algo más parecido al miedo. Hemos estado midiendo lo incorrecto, dijo. Medimos sus barcos, sus armas, su tecnología. Nunca medimos esto. Hizo un gesto vago hacia la academia que los rodeaba, hacia los soldados que seguían reorganizando tranquilamente sus posiciones en el exterior, como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo común. Reyes no dijo nada. Simplemente asintió una vez, dejándole llegar a sus propias conclusiones. Voss regresó a su nave en silencio. Mientras despegaba de la superficie terrestre, contempló el pequeño planeta azul que se extendía bajo sus pies, con un aspecto muy diferente al de hacía apenas unas horas. Abrió un canal para su flota. Soy el general Voss, dijo con voz firme pero tranquila.
No interactúen con los humanos. No los provoquen. Recomiendo mantener una distancia permanente de este sistema. Sus oficiales, al otro lado del teléfono, no dijeron nada, demasiado atónitos para cuestionar la orden. Mientras su nave alcanzaba la velocidad warp, dejando la Tierra muy atrás, Buzz no podía quitarse de la cabeza un último pensamiento. La humanidad no ocultaba su debilidad a la galaxia, estaba ocultando su fuerza.